tardes, familias, esta gran familia INAI. En el programa del mes de la patria, INAI se propone unir a las familias dominicanas en este sentimiento nacional de amor y respeto, resaltando en esta ocasión los símbolos patrios. Nuestro himno nacional, en una de sus estrofas, versa lo siguiente: que es santuario de amor cada pecho, do la patria se siente, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre. Vamos a cada uno de la lucha que costó esta libertad, de prepararnos para el futuro. Velamos por la educación integral, creemos el crecimiento de las comunidades se logra cuando nuestros hijos e hijas se forman valores. Hoy los invitamos a seguir el ejemplo desde muy y sobre todas las cosas, a la familia y a la nación. Dios, patria y libertad. Que continuemos viendo cada día más. No se oye. El micrófono. Muchísimas gracias. Ahora sí se escucha. Ok, muchísimas gracias a nuestra encargada del Departamento de Participación Comunitaria, la señora Keila Cruz, por estas palabras tan motivadoras para nuestras familias. De verdad que sí, que es muy importante compartir todo lo que tiene que ver con el mes de la patria, porque fundamenta en nuestras familias los valores, esos valores que van a hacer que sus niños y niñas crezcan con estos conocimientos que son importantes para su desarrollo. Entonces, en este momento vamos a presentar las palabras de Rafael Santiago Jarvis. Él es técnico regional de participación comunitaria y es acompañante del eje de movilización social del INAI. Adelante, Jarvis. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Quisiera comenzar diciendo, trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Debemos saber que la educación es el arma más poderosa para poder cambiar el mundo. Y es responsabilidad de los padres, madres y tutores pasar esa, si se quiere, esa antorcha a lo que vienen detrás. Esperamos pues que podamos sacar el mejor de los provechos. Esperamos pues que podamos pasar la antorcha. Esperamos pues que podamos seguir con una patria libre y soberana de toda potencia extranjera. Muchas gracias. Espero disfruten este importante encuentro. Muchas gracias, Jarvis, por estas palabras. Bueno, nosotros vamos a pasar a un momento muy importante en esta charla de vida y obra de Juan Pablo Duarte. Vamos a recordar esta frase que dijo una vez Juan Pablo Duarte: nunca fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio conspiran contra la salud de la patria. Esto nos invita a todos a defender nuestros valores cada día más, a ser cada día ciudadanos más comprometidos con nuestra patria, señores. Vamos en este momento a pasar con nuestro invitado, Wilson Gómez Ramírez. Él es presidente del Instituto Duartiano. Antes vamos a escuchar una lectura de la semblanza a cargo de Lilian, ella es técnico regional de participación comunitaria. Hola, buenas tardes a todos. Ahora le daremos la bienvenida al señor Wilson Gómez Ramírez, quien es actual presidente de la entidad patriótica Instituto Duartiano y magistrado juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Además, es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con especialidad en Derecho Registral
de la Universidad Ramón Llull Estades, Barcelona, España. Especialidad, tradición y cambio en un mundo globalizado, una respuesta desde el derecho administrativo en la Universidad de Salamanca, España. Expresidente de la Asociación Dominicana de Abogados en 2 periodos, 1988-1990. Expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, del 1990 al 1993. Expresidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados, 1996 al 1997. Director Nacional de Registros de Títulos, ex profesor de las Universidades Tecnológicas de Santiago, APEC y OIM Dominicana. Distinguido con la Medalla de Honor del Colegio de Registradores de España en el 2008 y declarado hijo distinguido del Ayuntamiento Municipal de Barahona. Pues nada, aquí los recibimos. Muchas gracias. Bueno, el Instituto Duartiano agradece la generosidad, a la primera infancia, INAIPI, por habernos invitado a compartir con ustedes con ocasión del Mes de la Patria. Para nosotros realmente es un alto honor que nos confiere y eso pues nos permite y nos da la oportunidad de poder intercambiar con respecto a la figura de Duarte y la incidencia de Duarte en los valores de la patria. Bueno, nosotros en estas exposiciones nos apoyamos el sistema audiovisual, compartimos, ¿verdad?, la pantalla con el figura que nos estamos aquí, de modo y manera que ustedes puedan ver, ¿verdad?, algunas de las ideas y el pensamiento de Duarte, ¿verdad?, que ustedes puedan verlo citado, porque muchas veces se habla de Duarte, pero entonces no podemos apreciar, ¿verdad?, en la medida en que es necesario ese pensamiento, ¿verdad? Bueno, pues tenemos aquí cómo Duarte interviene, ¿verdad?, en lo que es un noble esfuerzo, un extraordinario esfuerzo para que los dominicanos tuviéramos la mayor seguridad. Recuerden que Duarte se propuso muy temprano el darnos una patria libre, ¿no? Para eso él se preparó, por eso su vocación de estudio, por eso su viaje a Europa, ¿verdad?, pasando antes por Norteamérica, específicamente por Nueva York, luego pasó a Alemania, Francia, y finalmente se estableció en Barcelona. Ya antes Duarte había tenido un aprendizaje importante en su vida, un comportamiento que lo vio en su padre, don Juan José Duarte Rodríguez, quien fue el único de los catalanes que estaban en la República Dominicana cuando se produjo la ocupación haitiana, que no validó esa presencia. Es decir, que hizo oposición a esa presencia y entonces rehusó firmar. Y por supuesto, eso iba a gravitar en la familia y en consecuencia los hijos de esa familia iban a recibir esa lesión, ¿verdad?, de resistencia a lo que se estaba produciendo. Bueno, en esa circunstancia es que Duarte es mandado a estudiar en el tiempo, ¿no?, cuando llegue el momento que él se desarrolla, porque cuando se produce la ocupación haitiana tenía 9 años. Cuando cumplió 16 años, fue mandado por sus padres a estudiar al extranjero. Ahí es que él se conforma en términos ideológicos y cuando regresa de ese viaje ya viene con una determinación, ¿verdad?, a partir de una experiencia que él vivió con el capitán de la nave marítima donde él iba, que lo cuestionó y le hizo un cuestionamiento severo con relación a los dominicanos que no reaccionaban supuestamente frente a lo que estaba ocurriendo. Y cuando a él le recriminan, este marino, este capitán de la nave, entonces se dice que Duarte se fue a su camarote
a la habitación, ¿verdad?, de la embarcación, y parece como si jurara realmente cambiar en términos de propósito su viaje. Ya no era simplemente para formarse por lo que él estaba viajando, sino además por independizar la patria a partir de esa experiencia. Eso se revela cuando él regresa a los 19 años aproximadamente, que trae ya no solo libros sobre derecho o sobre sociología o filosofía o geografía o historia universal, sino que también trae libros, uno sobre el uso de las armas, otro sobre táctica de artillería y uno sobre la esgrima, que no es como hoy, ¿verdad?, el manejo de la espada, que es un deporte, sino que entonces era un recurso de guerra. Entonces vino preparado para la lucha y así lo tenía muy claro. De modo que cuando él llega, encuentra que entre la juventud hay inquietudes. Resultó uno de los trinitarios, emitía una especie de volante, ¿verdad? Un periódico de una hoja, podemos decir, donde él instaba a la población a reaccionar frente a lo que estaba ocurriendo, frente al abuso y particularmente en esta parte. Y entonces, cuando Duarte en el tiempo investiga quién era que imprimía esa hoja y la ponía a circular de manera secreta, esa hoja se introducía por debajo de las puertas de las casas. Cuando él descubre que Serra, se acerca a Serra, colabora con él y duplican la cantidad de volantes, ¿verdad? Pero llega el momento que Duarte le dice, bueno, esto no es suficiente. Hay que procurar una acción bien dirigida hacia un fin, hacia un propósito. No simplemente hacer este trabajo que es interesante, pero una vez que se despierten esas conciencias, ¿qué hacer? Ahí es que a él se le ocurre la fundación de la Sociedad Trinitaria como instrumento de lucha, inclusive como una especie de ejército secreto, porque Duarte aprovecha el tiempo. Él, como tenía que hacer el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Entonces, él ingresa a la Guardia Nacional Haitiana, que era una especie de brazo armado del ejército haitiano. Y ahí entra como cabo y sale de ahí como coronel, ya como oficial. Es decir, él hizo carrera militar e instó a sus compañeros que hicieran lo mismo porque tenían que estar preparados para lo que se avecinaba. Y efectivamente, ellos logran formar esa sociedad. De hecho, Duarte se configuraba como un estratega acabado, de manera que él preparó todo para ese día, 16 de julio de 1838. ¿Por qué 16 de julio? Bueno, ese es el día de Nuestra Señora del Carmen. Ajá. Y entonces, bueno, que ese día se congregaba un gran público en esa iglesia rectoral. ¿Por qué él procuró ese momento donde la gente iba a la iglesia y se aprestaba para hacer una procesión y había mucha gente allí? Bueno, porque las autoridades haitianas habían prohibido reuniones y mucho más reuniones de este tipo. Y para no llamar la atención, se reunieron frente a frente a la iglesia, que era la casa de Josefa Pérez de la Paz, doña Chepita, ¿verdad? Madre de Juan Isidro Pérez, que era también uno de los trinitarios. Así es que se integra esa entidad, una entidad con un juramento que lo elabora Juan Pablo Duarte. Juramento importante porque ese juramento
establece y diseña la bandera nacional. Cuando habla de pabellón tricolor en cuartos encarnados de azules, atravesado por una cruz blanca. Así resultó la bandera nacional, a partir de esa descripción. Pero también dice en ese juramento que el futuro Estado tendría su correspondiente escudo de armas. Eso quiere decir que Duarte hizo una reserva con respecto al escudo para que se hiciera, lo que efectivamente ocurre. Pero además que el futuro Estado se denominaría República Dominicana, lo que también ocurrió, nombre oficial del Estado Dominicano. Y la divisa de los trinitarios era Dios, patria y libertad. Hoy, la Constitución de la República, en el artículo 34, dice que el lema nacional de los dominicanos es Dios, patria y libertad. Una influencia de Duarte en la conformación del Estado dominicano, influencia decisiva. Pero Duarte también sabía, por su experiencia, que por lo que él había visto, ¿verdad?, de la importancia del texto de la República, un proyecto de constitución o de ley fundamental. De ahí que Duarte ese proyecto lo elabora, lo manuscribe. El original de ese manuscrito está aquí en el Instituto Duartiano como pieza de museo. Ese original, manuscrito por Duarte. Y entonces ese proyecto, lo primero que dice es, en el artículo primero, ¿verdad?, la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes, los gobernados como los gobernantes. De modo y manera que nadie está por encima de la ley. Eso es lo que quiere decir esto. Pero además, esto expresa la visión de Duarte con relación al orden social y a la importancia de la norma, el Estado de Derecho. Es decir, todo el mundo tiene que ceñir, ¿verdad?, sus actuaciones a la ley. Así, Duarte va poniendo en evidencia que es un hombre de la democracia y que es un hombre apegado al texto legal. En ese proyecto, en el artículo 3, él habla de los tratados internacionales, que son esos acuerdos, ¿verdad?, que se hacen entre los distintos estados. Y esos acuerdos tienen que ser conforme a la Constitución. Entonces dice, los tratados internacionales, para que se deban tener por ley internacional, deben además, y antes de su sanción o promulgación por el Poder Ejecutivo, ser ratificado por el Gran Consejo Nacional, y dice del que se hablará más adelante. El Gran Consejo Nacional no era otra cosa sino el Congreso. Entonces él era partidario de que los tratados fueran, en cierto modo, controlados por el Congreso, para que el Ejecutivo no cometiera excesos, ni comprometiera los intereses de la nación, del Estado Dominicano, con motivo de redactar un tratado con otra nación, con otro Estado. Asimismo, Duarte se refiere en ese proyecto en más de 2 ocasiones a lo que es la soberanía, la importancia de la soberanía y de autodeterminar. Él dice en el artículo 6, siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. Es decir, Duarte era apegado, estrictamente apegado a el principio de soberanía. Él entendía que cada pueblo tenía que tener autodeterminación, decidir su suerte sin la injerencia de ninguna potencia, de ninguna fuerza o dominación. Esa era su posición, una posición muy clara, ¿verdad? Porque recuerden que Duarte era muy
correcto en el pueblo dominicano. Él siempre creyó que con la conciencia asumida por el pueblo, ya ese pueblo sería capaz de asumir la defensa de su libertad y de su independencia. Entonces, él tenía un concepto muy claro de la política. Él decía que la política, después de la filosofía, era la ciencia más pura y digna de ocupar las inteligencias nobles. Ese era el concepto que él tenía de la política, porque él entendía la política como el quehacer humano a favor del bien común, el esfuerzo de las personas para que haya una especie de bien común social de la gente. De ahí que él asumió, ¿verdad?, esos principios y esos valores. Su desprendimiento fue otra característica, porque Duarte era desprendido a tal nivel que se recuerda la llamada Carta del Sacrificio, que no fue más que la comunicación que él dirigió a su familia luego de la muerte de su padre, para que la familia, algunos de los bienes de la herencia, se pusieran a favor de la causa patriótica. Como también luego, cuando él vino, Duarte en definitiva se entregó, y por eso él dispuso de los bienes de la familia y sus bienes propios, ¿verdad? Él, no hay duda que hizo un gran esfuerzo para sostener esa causa, que era su causa, su razón de lucha, su esfuerzo. En esa virtud es que él dispone de ese bien en Venezuela y llega aquí para incorporarse a la guerra restauradora. Y eso lo hace en 1864. En esa visión política de Duarte, él dice, la ley no puede tener efectos retroactivos. Eso significa que él estaba identificado con la seguridad jurídica, que una ley no podía afectar, ¿verdad?, situaciones jurídicas previas, ¿verdad? No podía de ninguna manera disminuir los derechos adquiridos. Por eso la ley tenía que ser para el porvenir y no podía echar hacia atrás para modificar situaciones que se habían producido con anterioridad a la ley. Y ese es hoy un principio cardinal, ¿verdad?, de todos los sistemas políticos. El artículo 11 dice, ninguno podrá ser juzgado sino con arreglo a la ley vigente y anterior a su delito. Lo que estamos diciendo, la retroactividad de la ley no podrá aplicarse en ningún caso otra pena que la establecida por las leyes y en la forma que ellas prescriban. Es decir, que una persona, ¿verdad?, no se le puede aplicar una ley si esa ley no estaba vigente cuando cometió un tipo de falta, ¿verdad?, o delito, sino que tiene que aplicársele la sanción que está prevista con anterioridad. Eso es parte sustancial de lo que es el Estado de Derecho. Hay otra disposición que dice la ley es la que da al gobernante el derecho de mandar e imponer al gobernado la obligación no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar si no está en el deber u obligación de obedecerla. Fíjense que sobre la base de este principio, Duarte no acepta la presidencia cuando Mella, discípulo fiel a la línea de Duarte, lo proclamó presidente en muchos lugares del Cibao. Y Duarte no se mostró llamado a hacer nada porque Duarte era un aferrado a la legitimidad del poder, como se revela aquí en este artículo 15 de su proyecto de constitución. Él dice que es la ley la que da al gobernante el derecho de mandar, es decir, el voto popular, e impone al gobernado la obligación de obedecer. Y dice, de consiguiente, toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar, ni si está en la obligación de obedecerla. Un concepto muy claro. Un hombre que no podía aceptar entonces la proclamación pura y simple de presidente, pues ya tenía la experiencia de 1843 organizando las llamadas juntas populares, aquella vez que Duarte en una estrategia que jugó
¿verdad?, se alió a los sectores liberales de Haití en contra de los sectores conservadores para viabilizar el proyecto de proclamación de la independencia dominicana. Dice en una evidencia de avance del proyecto de constitución de Duarte, pone una nota acerca de la inamovilidad de los jueces y de otros funcionarios públicos. Se hablará en la segunda parte del proyecto, que nunca se produjo porque cambiaron las circunstancias y situaciones. Pero eso que discute hoy de inamovilidad de jueces, ya Duarte en 1844 lo consignaba en su proyecto de constitución. El artículo 20 dice: la nación está obligada a conservar y proteger por medio de sus delegados y a favor de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual. Esas son las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de que se habla hoy. Y él habla ahí del derecho que tiene la gente, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el debido proceso, con el juicio que merece, público, oral y contradictorio, el derecho sobre la propiedad, bueno, y todos los derechos fundamentales. De ahí que era una visión increíble. Estamos hablando de 1844, cuando ya él, en su proyecto de constitución, artículo 20, concebía cuestiones como esta. Eso de Duarte de nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria, de que se habló, está contenido en una carta que le dirige Duarte al patriota Félix María del Monte. Y también, como ese pensamiento, también este que dice: los enemigos de la patria, por consiguiente nuestros, están todos muy acordes en estas ideas. Destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera. Era porque Duarte estaba muy claro del despropósito de malos dominicanos. Él llamó a esa gente, construyó un término, él inventó una palabra a partir de raíces, ¿verdad?, griegas. Le llamó orcopolitas. Sí. Eso quiere decir ciudadanos del infierno. Es decir, Duarte estaba muy claro en esos malos dominicanos. Y cuando él decía esas expresiones era por todas las traiciones que se habían producido contra la patria. Recuerden que el peligro en contra de la soberanía del país ha sido una constante. Es más, no hay nación en América, y cuidado, que haya luchado más por su soberanía que esta. Todavía hoy los dominicanos luchan por el respeto a su soberanía, a su independencia. Y entonces Duarte, en el mismo 1844, en junio, que fue el primer gobierno que tuvimos, parecían irreversibles para comprometer la patria, porque un grupo de malos dominicanos querían ceder lo que es territorio nuestro, el comprendido en la bahía y península de Samaná, y dársela a Francia de por vida a cambio de ayuda económica y ayuda militar. Cuando Duarte descubre eso, trata de revertir las cosas, tratando de modificar el acuerdo que habían redactado para hacerlo más llevadero y que ese acuerdo no comprometiera el territorio, que no comprometiera la soberanía dominicana. Cuando él vio lo imposible, porque no estaban en eso, ese grupo, que era Pedro Santana, Tomás Bobadilla y un grupo de individuos que eran de esa línea, que eran los llamados protectoralistas, ¿no?, que no tenían fe en el pueblo, la fe que tenía Duarte y sus compañeros, ellos no la tenían, y entendían que como podía subsistir esto, era bajo un protectorado, y por eso lo intentaron por distintas vías, a veces con Francia, a veces con Estados Unidos, ¿verdad?
Bueno, y con España al final, con España al final. Bueno, pero Duarte tenía fe en su pueblo, por eso, y ese pueblo evidenció y demostró que él tenía razón, porque después de la independencia y la proclamación, ustedes saben que ya a los 20 días había una batalla importante en Azua, cuando los haitianos querían volver de nuevo a retomar el control del territorio. Y 10 días después, entonces en Santiago, que son las batallas del 19 de marzo y el 30 de marzo. Y a partir de ahí hubo 29 encuentros, combates y batallas importantes que tuvo que poner en práctica el pueblo dominicano para poder consolidar su independencia y mantener su soberanía. 29 en total, ¿verdad? Bueno, entonces, así es que se va consolidando esta patria. Y ya Duarte proclama, ¿verdad? De acuerdo a un testimonio de José María Serra, ese compañero con el que él habló y comenzó a hacer los trabajos de concienciación patriótica, Serra cuenta que Duarte le expresó en una comunicación que entre los dominicanos y los haitianos no era posible una fusión. Una previsión de Duarte, porque aunque él se proclamaba y lo decía, que él admiraba al pueblo haitiano, todas las veces que lo vio luchar por su libertad, por su soberanía, por su independencia. Sin embargo, aunque ellos luchaban por eso para ellos, no querían admitir que también los dominicanos podían ser libres, independientes y soberanos como ellos. Y la pretensión era la fusión. Y por eso Duarte dice, entre dominicanos y haitianos no es posible fusión. Eso fue categórico en Duarte, independientemente del respeto que él sentía por ellos y la admiración que expresó, que sentía por la lucha de ellos. Porque recuerden que de América Latina, el primer país en independizarse, en conseguir su independencia, fue Haití, en 1804, 40 años antes que nosotros. Es decir, que ellos eran los que se evidenciaban como potencia antillana, porque consiguieron su independencia tempranamente, solo que en el tiempo no han sabido trabajar ni impulsarse a partir de un orden y de una disciplina para conseguir logros y superarse como pueblo. Tal como hemos dicho, los valores patrios en Duarte, ¿verdad? Nos dio la bandera, hizo una reserva del escudo en su juramento, diciendo que tendría su escudo, el futuro Estado. El lema nacional nos lo legó Dios, patria, libertad. El nombre del Estado Dominicano, República Dominicana, y por supuesto, la soberanía, la soberanía. Principios de nuestra intervención, ¿verdad? Todos estos elementos que son importantes. Ahora nosotros queremos resaltar la influencia de Duarte en esos símbolos y cómo nos viene dado estos símbolos. Bueno, la bandera nacional, como ustedes saben, nos viene dada por Duarte. En principio no tenía los colores alternados, eran 4 cuarteles, ¿verdad? Como si fueran 2 franjas, una azul en la parte superior, en la parte inferior una roja y separadas por la cruz, que Duarte decía que para los dominicanos la cruz jamás era signo de padecimiento, todo lo contrario, siempre significado de redención. Uno de los símbolos que peor usamos es el escudo nacional, con mucha frecuencia. Ese hecho nos corresponde entonces edificarle a ustedes con relación al escudo correcto. De modo que ustedes puedan advertir al ver una bandera o al ver el escudo si están frente a la versión correcta del escudo nacional. Este escudo quedó oficializado en 1913 por un decreto del presidente Noel y
Ese decreto, que era el 2376, vino con una ilustración, con un diseño para que los dominicanos vieran la forma del escudo. Y ese diseño lo hizo Casimiro de Moya, un hombre público que ocupó importantes funciones, además un intelectual, un investigador histórico. Y él, queriendo que los dominicanos tuvieran el manejo más correcto del escudo, lo dibujó y lo incorporó a ese decreto de 1913. Luego, la Constitución de la República de 2010, que ahora cumplió 11 años, se encargó de hacer precisiones sobre la base de lo que decía y dice ese decreto de 1913 para que se actúe mejor al momento de usar este emblema. Bueno, ustedes pueden ver aquí que hay dos lanzas, una de un lado, una del otro lado, no tienen bandera, ¿verdad? Y hay debajo dos banderas de un lado y dos de otro. Entonces son 4 banderas, 2 lanzas, un ramo de laurel, que laurel significa en heráldica triunfo. Por eso se habla de, por ejemplo, el laureado compositor, ¿verdad? Eso significa triunfante, el compositor exitoso. Y luego está la palma real, que también tiene su significado heráldico, que es victoria, victoria. Por eso cuando un atleta logra la meta, dice, se llevó las palmas. Bueno, consiguió la victoria. Son significados heráldicos, ¿verdad? Entonces, debajo está la cinta que dice República Dominicana, que tiene, como dice la Constitución, los mismos colores que la bandera. La Constitución dice que el escudo tendrá los mismos colores de la bandera nacional. Entonces tenemos República Dominicana en la cinta inferior, pero fíjense una cosa, un detalle importante, y lo precisa ahora la Constitución de la República, pero está dicho desde 1913 con el decreto. Esa cinta inferior que dice República Dominicana, color rojo vermellón, se debe orientar hacia arriba, como está ahí, hacia arriba, nunca hacia abajo, hacia arriba. Esa es la versión más acabada. Ahora, el constituyente de 2010 hizo una precisión porque aparecían en escudo los evangelios indistintamente de San Juan, San Mateo, San Lucas. No había precisión, no había ningún texto que dijera cuál era el evangelio que tenía que figurar. En la Constitución, que el libro de los evangelios debe estar en versículo 32. Cuando uno va a la Biblia y busca el capítulo 8, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? A partir de ese momento, entonces ya no puede haber confusión, porque se precisa que la cinta inferior sube y que la Biblia debe estar abierta en ese evangelio, conforme a lo que dice ese artículo 32 de la Constitución de la República, ¿verdad? Que ustedes pueden verlo en el texto constitucional. Fíjense que esta es una foto de archivo de un policial. Se abrió un micrófono que debe cerrarse. Fíjense que esta es una foto de archivo, ¿verdad? Ahí están invertidos los colores en el escudo. Este es rojo donde debe ir el azul y viceversa. Una foto de archivo de un ex jefe policial. Este otro ex jefe policial lo tiene bien. Está el azul donde le corresponde y el rojo donde corresponde. También foto de archivo, ¿no? En esta otra foto de otro ex jefe policial
están los colores invertidos. Ahí donde está el rojo, en el escudo debería ir el azul. Y viceversa. ¿Verdad? Pero además tiene otro error. Baja la cinta inferior, debe subir. Eso es para que ustedes vean cómo se utiliza indebidamente y de manera incorrecta el escudo. Este también, ex jefe policial, tiene los colores invertidos y baja la cinta inferior, lo que no es correcto. En el Senado de la República, figura aquí tallado en caoba, mal porque baja la cinta inferior. Por mucho tiempo se le dirigieron comunicaciones a los presidentes del hemiciclo y no corregían el error. Sin embargo, cuando llegó la licenciada Lizardo, Cristina Lizardo, ella oyó la crítica y corrigió, de manera que ahora figura así. A partir de ese momento ella corrigió el error. Tal vez por su condición de maestra fue precisamente que ella escuchó e hizo el cambio. En la parte frontal del edificio estaba esto, no responde, ¿verdad?, a lo que establece la Constitución de la República, que debe subir la cinta inferior, etc. Figura ahora este escudo, que está más definido y correcto. La Cámara de Diputados también tenía ese problema, como el escudo bajaba la cinta inferior, que dice República Dominicana. Luego que el Senado corrigió, pues ellos también hicieron la corrección del lugar. Y figura así como establece la Constitución de la República. Aquí tenemos una imagen de la primera dama, ex primera dama, que fíjense que están los colores invertidos en el escudo nacional. Ahí fallan los departamentos de protocolo, de relaciones públicas y muchas veces los mismos funcionarios que tienen la oportunidad de ver para procurar la corrección. En el caso del expresidente Mejía, lo mismo, ¿verdad? Los colores están invertidos en el escudo. Aquí el expresidente del Senado, pues lo mismo, los colores están invertidos. Bueno, ya aquí es un extremo, porque ese es un acto oficial de la Cancillería. Fíjense que la bandera dominicana aparece con el cuartel rojo que toca el tope del asta. Lo que es incorrecto debió ser el azul. Pero si lo pusiera con el azul, ustedes se pueden dar cuenta que entonces el escudo quedaría boca abajo, porque está mal confeccionada la bandera. Es un error lo mismo en esta otra promoción. Baja la cinta inferior. Incorrecto. En la Universidad Autónoma, en el campus, figura este escudo grande, que es un esfuerzo que quieren tributar el escudo, pero sin embargo está ahí mal confeccionado e induce a error, ¿verdad? Debe subir la cinta inferior. Esta es una constitución publicada. Fíjense que aparecen 6 banderas, no 4 como debe ser, y 2 lanzas arriba que deben estar libres. Lo mismo que en esta otra publicación de la Constitución de la República. Aparecen también 6 banderas, lo que es incorrecto. Aquí en la Procuraduría, fíjense que en ambas banderas hay escudos incorrectos. Debió estar la cinta subiendo en una y otra. Está la bandera institucional, que es la azul, que es de la Procuraduría, y la bandera nacional. Lo mismo que en el autobús de la Procuraduría General. Luego, cuando viene este procurador, entonces, por lo menos el escudo que está en la bandera nacional está bien. Ahora sigue mal el que está en la bandera institucional, la bandera de la Procuraduría. Ahora,
está bien tanto en la bandera nacional como en la bandera institucional. Lo que significa que ahora alguien identificó la versión correcta y entonces hay un uso adecuado del símbolo en la Procuraduría, en este caso en particular. En el Panteón Nacional, la que está en la calle Las Damas o Panteón de la Patria, tallado ahí en concreto, mal, baja la cinta inferior. En el altar de la Patria, en el Parque Independencia, en el Baluarte del Conde, está esta versión que es una versión en bronce, pero el problema está aquí en el mausoleo, arriba, en la parte alta, donde hay este escudo y baja la cinta inferior, lo que es también incorrecto. Que ustedes vean que es muy generalizado el error, inclusive por personas que uno supone que tienen el dominio pleno de los símbolos. Y para sorpresa de todos, la banda presidencial de los últimos 90 años, ningún presidente dominicano se la había terciado con el escudo correcto. Y nos encontramos con, porque yo le he dicho que esa versión del escudo, la versión correcta, fue oficializada en 1913 y el dictador Trujillo tomó el control del poder en el 30. Es decir, que ya hacía años que estaba la versión oficializada. Por tanto, esa nunca fue una versión oficial. Él aparece en distintos momentos con versiones que no corresponden, ¿verdad? Inclusive familiares como Angelita Trujillo y el presidente interino, hermano del dictador, Héctor Bienvenido Trujillo. Bosch no usó banda presidencial, no la usó. Ese protocolo lo obvió y por eso no aparece con la banda presidencial. Se dice que la usó en México en ocasión de una visita, que el protocolo era muy exigente y usó una banda presidencial. Pero no hay fotografías ni tampoco se ha visto la banda presidencial que él usó en México, días antes del golpe de Estado que le afectó aquí en 1963. Es él caminando en México, ¿verdad? Entonces, esto que aparece donde vos está ahí con una banda, eso es fruto de la tecnología, del Photoshop. No fue nada, nunca una fotografía. En distintos momentos de su vida como jefe de Estado, aparece con la cinta inferior que baja, lo que también fue incorrecto. En el caso de don Antonio Guzmán también, Jacobo Malluta por igual, baja la cinta en todo momento, Jorge Blanco por igual, baja la cinta inferior. El presidente Fernández, cuando llega la primera vez al poder, si bien es cierto que sube la cinta inferior, sin embargo los colores están, ¿verdad?, indebidamente colocados. El azul donde debe ir el rojo y por igual el rojo con respecto al azul. Cuando él regresa, pues lo mismo, invertidos los colores. En el caso del presidente Mejía, baja la cinta inferior. Medina, la primera vez que llega, baja la cinta inferior. Cuando vuelve, baja la cinta inferior. 90 años. Eso se interrumpió ahora con motivo de la juramentación del presidente Abinader, que por suerte su equipo de protocolo se encargó de colocar en la banda con el escudo correcto, porque la banda presidencial que llevó el presidente Medina, que como ustedes recuerdan, él no participó de la ceremonia, pero fue protocolarmente y entregó ese símbolo de poder que es la banda presidencial, pero esa banda presidencial tenía el escudo incorrecto. Por tanto, evidentemente que el presidente actual tenía su banda y fue colocada debidamente. Realmente, eso nos pone a pensar a nosotros
en el sentido de que es necesario realmente otorgarle importancia a los símbolos de la patria. Eso nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Siempre. En sentido general, eso es lo que queremos resaltar, que Duarte es un garante de la dominicanidad. En consecuencia, la obra de Duarte está en cierto modo lograda en una parte. Tenemos una patria libre, ¿verdad? Hay libertad, hay un Estado que apunta hacia el Estado de Derecho, que nos falta todavía. Pero Duarte se propuso, además de una patria libre, una patria feliz, a partir de que él entendía que los dominicanos bien formados podían hacer un ejercicio de ciudadanía responsable en masa, que los dominicanos se iban a fijar en su ejemplo de pureza, que él lo demuestra, y de integridad y honestidad, que lo demuestra cuando regresó desde el campamento de Sabanaboy en Baní, que lo llamó la Junta Central Gubernativa y que le rindió cuenta de los 173 pesos que gastó, de 1.000 que recibió de la Junta Central, y le devolvió los restantes 827, y de los 173 hizo un escrito pormenorizado de cómo lo gastó. Duarte entendía que se iba a ser un referente para el hombre público dominicano y que en consecuencia íbamos a tener administraciones de Estado, ¿verdad?, hacia futuro, íntegras, y los hombres y mujeres respondiendo al alto propósito de su ideal político, que era el trabajo y esfuerzo hacia el bien común. Esa es una tarea pendiente que el pueblo dominicano aspira a que haya un ejercicio de la política digno, responsable, y que se respete lo que es el patrimonio y los recursos del Estado en la administración pública. Es cuanto. La orden. Inquietud. Muchísimas gracias a nuestro expositor de esta tarde, don Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, por este interesante conversatorio sobre la vida y obra del patricio Juan Pablo Duarte. Cabe destacar que don Wilson Gómez es juez del Tribunal Constitucional y también periodista, quien ha llevado la voz cantante sobre el uso adecuado de los símbolos patrios, sobre la impronta que nuestros padres fundadores, héroes y heroínas han dejado a las nuevas generaciones. Les reiteramos nuestro agradecimiento por estos conocimientos que hoy ha compartido con nuestras familias del INAIPI. Estamos muy agradecidos. Y también queremos agradecer a todas nuestras familias e invitarles a que puedan desarrollar en sus hijos e hijas, compartir estos conocimientos que hemos aprendido en la tarde de hoy. Recuerden que Juan Pablo Duarte, las palabras de Juan Pablo Duarte atraviesan los siglos y hoy, más que nunca, tienen una validez promenitoria en su afán por una nación que mantuviera en alto la bandera y su libertad a través del tiempo, sin ningún tipo de opresión o atropello de cualquier tipo de derecho. En esta tarde decimos todos Lord al patricio Juan Pablo Duarte. Así nos despedimos de este conversatorio sobre la vida y obra del patricio. Les invitamos a todos a seguir pendientes de las redes sociales del INAIPI para que sean parte de nuestras actividades conmemorativas de este mes de la patria y que sigamos en los hogares de verdad con los niños, enseñándoles los colores de la bandera, nuestros símbolos y la importancia que tienen para nosotros como fundamento para los individuos que van subiendo. Pues en la primera infancia es donde debemos empezar a trabajar con nuestros hijos estos valores.
es muy importante. Muchísimas gracias, don Wilson Ramírez. Bueno. Es para nosotros un placer tenerles de verdad en esta tarde. Bueno, hasta luego. Un placer, ¿eh? Muchas gracias a todos y que tengan feliz resto del día.